Señoras, señores, ¿qué tal? Buenos días, muy buenos días y bienvenidos a Radio Intereconomía, Capital Intereconomía. Es miércoles ya, 4 de febrero y el mercado pues vuelve hacia arriba. Es un día en el que estamos muy pendientes del tiempo. Una nueva borrasca está azotando buena parte de la península. Se llama esta borrasca Leonardo. Llevamos 6, 7 ya consecutivas desde que empezó el año y la verdad es que toda Andalucía está en alerta por lluvias y hay 2 provincias, Cádiz y Almería, que están en alerta roja. Hoy el día viene bastante cargadito, sí, cargadito. Viene cargadito por la comparecencia en el Senado de Óscar Puente. Ayer pasó por el Congreso y dio simplemente excusas, que si el cambio climático, que si la falta de inversiones, que si la culpa del Partido Popular. Nada nuevo bajo el sol. Hoy se va a reunir con los maquinistas. En clave internacional, Elon Musk, que llama dirty a Pedro Sánchez, a nuestro presidente del gobierno, que ayer anunciaba el control, era simplemente un anuncio de las redes sociales para mayores. Veremos si es para los menores, veremos si es una simple cortina de humo. Y atención, porque en los mercados financieros, cascada de resultados empresariales. Hoy es un día para no pestañear y una operación muy importante que tiene como protagonista a Santander en Estados Unidos. Hoy el mercado va a cotizar esa operación y también el incremento de beneficios el pasado ejercicio del 12%. Rubén Gil, ¿qué tal? Buenos días. Buenos días. Unas cuentas del Santander que estaba previsto que conociéramos esta mañana, pero que se adelantaban a última hora de ayer, como dices, después de que la entidad anunciara también esa operación en Estados Unidos. Va a comprar Western Bank por 12.000 millones de euros. Santander cumple sus objetivos y cierra un año récord en el que los ingresos aumentan un 4% por encima de los 62.300 millones de euros y crece el número de clientes en 8 millones, hasta un total de 180 millones. El margen de intereses baja un 3% en el conjunto del año, en línea con lo que está pasando en el resto de entidades, pero mejora en el cuarto trimestre un 4,3% por ese parón en las bajadas de los tipos de interés. Son los mejores resultados de la historia del Santander, impulsados por el crecimiento de todos los negocios. Además, el Banco Santander ha aprobado una recompra de acciones por 5.000 millones de euros que comienza este miércoles, coincidiendo con el acuerdo para adquirir Western Bank, una operación que permitirá al grupo español competir con la gran banca estadounidense y que defendía así la presidenta de la entidad, Ana Botín. Que es una gran operación para los accionistas del Santander, es una gran operación estratégica en Estados Unidos, con un riesgo limitado, que de hecho mejora nuestro perfil de riesgo y que nos da la oportunidad de crecer rentablemente y llegar a ese objetivo que tenemos en todos los mercados, que es ser el banco más rentable en cada uno de nuestros mercados. Hoy podemos decir que eso se va a cumplir en los Estados Unidos para el año 28. Santander cotiza sus cuentas y la compra de Western Bank esta mañana después de que anoche sus ADR cayeran un 6% en Wall Street. Y van a ser noticia también este miércoles otros resultados que se han presentado ya en Europa. Ángeles Lozano, muy buenos días. Muy buenos días. La entidad suiza UBS cerró el cuarto trimestre con un beneficio neto de 1.200 millones de dólares. Está por encima de sus propias previsiones. Anuncia que va a recomprar 3.000 millones de dólares en acciones en 2026, mejora expectativas y propone un aumento del dividendo que será de $1,10 por título, un 22% más. Cuentas también de Novo Nordisk. Reportó ventas en el cuarto trimestre que han superado las expectativas. El beneficio operativo en línea con las previsiones, 4.250 millones de euros. Sin embargo, ya ayer la farmacéutica advirtió una disminución de ventas y beneficios en 2026 porque los ingresos serán menores por los menores precios en Estados Unidos. Los títulos se desplomaron. También se conocerán cuentas de Crédit Agricole, las de las farmacéuticas Novartis y Eli Lilly o los de la petrolera Shell. Protagonismo también para una de las 7 magníficas, Alphabet, que hoy se va a confesar ante el mercado tras aumentar su beneficio un 33% en el último trimestre. Y en Estados Unidos se cotizarán igualmente los resultados de Advanced Micro Device, que baja un 8% en After Hours tras anunciar
anunciar una reducción de los ingresos en el próximo trimestre y la que se está desplomando ahora mismo es Nintendo, que cae un 12%, ha dicho que los ingresos no alcanzaron las estimaciones del mercado y en medio de la preocupación de los inversores por los problemas de falta de memoria y el aumento de los costes en el precio de las consolas. Caen las bolsas por el golpe que está sufriendo la tecnología y por las dudas sobre la inteligencia artificial. Estamos viendo caídas en Asia y también extensión de esos descensos, de esas órdenes vendedoras en Wall Street. En los metales, el oro recupera los $5.000 y el petróleo sube por renovadas tensiones. Eva Villanueva. Muy buenos días, Susana. Pues sí, las acciones asiáticas, que son las que están cotizando, se muestran inestables ya que tienen más hardware que software, pero cotizan así con lectura mixta tras las fuertes pérdidas registradas anoche en Wall Street y europeas, por temores de que los avances en la inteligencia artificial puedan suplantar al software tradicional. Miedo desatado tras el lanzamiento de la herramienta legal de Anthropic y que, como claro exponente de ese sell-off masivo en tecnología, era el índice tecnológico, el Nasdaq Composite, el que perdía ayer al cierre de la Bolsa de Nueva York el 1,43% hasta los 23.255 puntos. Una liquidación que alcanzaba de lleno a los magníficos, caídas del entorno del 3% para Nvidia, del 2% para Microsoft y Meta. Mientras tanto, las acciones de software extienden las caídas del año, con ServiceNow y Salesforce del orden del 7% el desplome. Veíamos al S&P 500 ayer perder el 0,84% hasta los 6.917 puntos. Ya está en el principal mercado del mundo. Parece que quiere recuperarse del batacazo de la jornada de ayer, donde el sector tecnológico del S&P caía del orden del 2%. Como decíamos, todo en una jornada donde vemos como en Asia el índice Nikkei retrocede un 0,62%, pero sin embargo subidas sólidas en el Kospi surcoreano del 1,5%, donde además hay un mejor entendimiento entre Estados Unidos y Corea del Sur de cara a la implantación de ese acuerdo comercial. Todo en un escenario donde en los metales preciosos, recuperación, el oro vuelve a superar los $5.000, 2,43% de subida, la plata 2,5% de subida hasta los $87,47 y donde, por supuesto, en las commodities lo que resulta clave es ver cómo hoy el precio del petróleo está retrocediendo después de haber visto gran parte de la sesión cómo se anotaba subidas. El índice del petróleo, el crudo ligero, que retrocede un 0,32% a esta hora, después de que Estados Unidos haya derribado un avión no tripulado iraní y barcos armados se hayan acercado a un buque con bandera estadounidense en una vía fluvial clave. Todo mientras Europa se prepara con subidas muy tímidas en el caso del futuro del DAX, 0,04% de avance, y una jornada en la que el IBEX 35 va a partir desde los 18.119 puntos, muy pendiente de cómo cotiza Santander tras haber adelantado sus resultados tras la compra de ese Western Bank en Estados Unidos, y donde hoy los inversores van a tener la mirada puesta no solo en los resultados que estabas contando, sino también en esos datos de IPC en la eurozona. Muy importante la tecnología y el golpetazo que sube. Ese golpetazo tiene su origen en la herramienta de inteligencia artificial de Anthropic, que golpea de lleno las acciones de las compañías más vulnerables por las disrupciones causadas por la inteligencia artificial. Pues sí, la nueva herramienta de Anthropic, que está diseñada para automatizar el trabajo legal, como revisión de documentos, detección de riesgos o seguimiento del cumplimiento normativo. Es un producto que ataca el corazón de muchos productos de software legal de trabajos cotidianos. Causa-efecto, la ola de ventas se desataba entre las empresas de análisis de datos, de servicios profesionales y software de Estados Unidos y Europa, porque el lanzamiento de complementos de Anthropic para su agente Cloud Cowork ha desatado temores de una disrupción impulsada por la IA en estas industrias. En números, ayer se volatilizaron 285.000 millones de dólares en acciones de los sectores de software, servicios financieros y gestión de activos. Para hacernos una idea, una cesta de acciones de software estadounidense de Goldman Sachs se desplomó un 6% en su mayor caída en un día desde la ola de ventas impulsada por los aranceles de abril, y un índice de empresas de servicios financieros se desplomaba el 7%. El Nasdaq 100, que llegó a caer un 2,4%, finalmente recortaba las pérdidas al 1,6% y, por supuesto, las acciones de crédito privadas, incluidas Blue Owl y TPG, caían con fuerza. Son las 7:10, esto es Capital Intereconomía. El miércoles nos trae más noticias.
Elon Musk carga contra Pedro Sánchez por sus medidas sobre las redes sociales. El dueño de la red social X llama a Sánchez sucio, tirano, traidor y fascista totalitario después de que el presidente de gobierno anunciara que España va a prohibir el uso de redes sociales a los menores de 16 años. España prohibirá el acceso a las redes sociales a los menores de 16 años. Las plataformas estarán obligadas a implementar sistemas eficaces de verificación de la edad. No solo casillas de verificación, sino barreras reales que funcionen. Hoy en día nuestros hijos están expuestos a un espacio en el que nunca deberían navegar solos, un espacio de adicción, abuso, pornografía, manipulación, violencia. Ya no lo aceptaremos más. Los protegeremos del salvaje oeste digital. We will protect them from the digital Wild West. El gobierno quiere obligar a las grandes plataformas digitales a implementar sistemas efectivos de verificación de edad. La medida será aprobada la semana que viene en el Consejo de Ministros. Un Consejo de Ministros que ayer aprobaba por separado la subida de las pensiones. Donald Trump y Gustavo Petro liman sus diferencias tras un encuentro en Washington. El presidente de Estados Unidos y el de Colombia hacen las paces tras varios meses de amenazas y de desencuentros por asuntos como la inmigración o el narcotráfico. Trump propone incluso que los ejércitos de ambos países trabajen juntos para derrotar al narcotráfico y Petro, por su parte, le ha pedido a Trump que medie para recomponer su relación con Ecuador después de que este domingo entraran en vigor los aranceles del 30% de la guerra comercial que libran estos países. Ha sido muy amable durante el último mes, o al menos más crítico antes de eso. De alguna manera, tras la redada de Venezuela, se volvió muy amable, cambió mucho su actitud. Así que estoy deseando verle para hablar sobre las drogas, la enorme cantidad de drogas que salen del país y estoy deseando conocer. La impresión que tengo de una reciente reunión de hace apenas unas horas, pues es positiva en primerísimo lugar, esa es la realidad. E incluso en mi primera frase, cuando encontré al presidente Trump por primera vez en mi vida, porque no lo conocía, mirando las fotos de los presidentes de Estados Unidos, es que nos junta. Estaba Lincoln ahí en la foto, la libertad. Podemos ser muy diferentes, civilizatoriamente hablando, históricamente hablando, pero lo que nos junta es la libertad. Donald Trump firma el proyecto de ley de financiación para poner fin al cierre parcial del gobierno. Tras la aprobación del paquete por la Cámara de Representantes por 217 votos a favor y 214 en contra, el acuerdo entre republicanos y demócratas excluye por ahora los fondos del Departamento de Seguridad Nacional en medio de la polémica por la muerte de 2 manifestantes a manos de agentes migratorios. Los republicanos van a hacer lo responsable. Hablé con Hakeem Jeffries durante el fin de semana y me informó que no iban a colaborar con esta iniciativa y creo que es una locura. Creo que todo el mundo debería fijarse en lo que está pasando aquí. Un partido está avanzando, por cierto, con el margen más pequeño de la historia de Estados Unidos. Tenemos un margen de un voto. Seguimos unidos. El Partido Republicano está unido porque hay mucho en juego. Estamos gobernando de forma responsable y estamos haciendo nuestro trabajo, y los demócratas solo hacen lo mismo todos los días. That's all they do, every single day here. Seúl y Estados Unidos acuerdan una gestión estable de su pacto arancelario tras la presión de Donald Trump. El ministro de Exteriores surcoreano y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, han acordado gestionar con estabilidad la implementación del acuerdo arancelario bilateral, en un intento por contener la tensión comercial después de que Trump amenazara con incrementar los aranceles recíprocos y sobre el sector del automóvil de Corea del Sur, si el país asiático no acelera la aprobación parlamentaria de un acuerdo comercial bilateral firmado el año pasado. Y Rusia, Ucrania y Estados Unidos comienzan una nueva ronda de negociaciones a 3 bandas en Abu Dhabi. Delegaciones de alto perfil de estos 3 países celebrarán hoy y mañana una nueva ronda de negociaciones para buscar un alto el fuego, con reclamaciones territoriales rusas como principal obstáculo. Aunque las reuniones previas celebradas en febrero fueron descritas como constructivas, el Kremlin mantiene una postura firme y persisten diferencias significativas entre las partes.